Padre Celestial, te queremos dar gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos, Señor, y hacer este estudio, este devocional, Señor. Leer tu palabra, Señor, para poder, Señor, aprender a amarte más y conocerte más, Señor. Gracias te damos. Pedimos, Señor, que usted nos bendiga hoy con su Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. Pues hermanas, hoy vamos a comenzar un estudio basado en el libro de Génesis. Es un estudio que yo le llamo un estudio expositivo. Un estudio expositivo quiere decir que nosotros leemos la Biblia y básicamente explicamos lo que estamos leyendo. Los estudios expositivos son fascinantes porque leemos y básicamente tenemos que explicar aquello que Dios puso en la Biblia. La última vez que hice un estudio expositivo fue en el libro de Mateo. Y lo que me tomó para terminar el libro de Mateo, como en un estilo expositivo, donde usted lee capítulo por capítulo, versículo por versículo, y se va por temas, me tardó 8 meses terminarlo. Y fue fascinante. Génesis tiene 50 capítulos. Así que no sé cuándo lo terminemos. Es una aventura, pero una aventura que Dios nos va a regalar, porque es su palabra. Así es que yo quisiera comenzar por decir que cuando tratamos de explicar el libro de Génesis, tenemos que entender que aquí estamos tratando de explicar la infinita sabiduría de Dios, ¿verdad? Como el creador, y que está demostrada a través de la estructura de la creación. Y no hay palabras sofisticadas ni palabras que justifiquen ni que puedan explicar detalladamente cómo Dios creó los cielos y la tierra, que es lo primero que el libro de Génesis nos dice. Así es que yo no quiero dejarles saber, no quiero presumir que voy a poder hacerle justicia al libro de Génesis, porque no creo que nadie, ningún ser humano lo puede hacer. Simplemente vamos a hablar de aquello que es revelado y aquello que simplemente Dios ha decidido revelarnos en el libro de Génesis, y que no es todo. Si Dios nos revelara todo en el libro de Génesis, la Biblia fuera enorme. Pero en el libro de Génesis vamos a darnos cuenta que Dios escribe la historia, y que la historia de la creación es la historia de Dios desde la perspectiva de Dios, y que Dios ha decidido qué revelarnos a nosotros y qué cosas no revelarnos a nosotras. Por lo siguiente, ¿verdad? Porque la sabiduría de Dios es infinita, y obviamente un ser humano, como ser humanos que somos, no podríamos entender todas las cosas que Dios nos quiere revelar. Pero obviamente lo que está en Génesis es lo que vamos a poder contemplar hoy. Así es que vamos a comenzar esta aventura. Hoy solamente creo que vamos a cubrir el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis, ¿verdad? Porque quiero dar una introducción al libro de Génesis para que veamos a qué nos estamos metiendo al estudiar el libro de Génesis. El libro de Génesis, el versículo 1 y el versículo 2, ustedes saben, son esa introducción fascinante, donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden, vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Creo que eso es todo lo que vamos a compartir hoy, pero ahorita le voy a explicar. Y esa es la razón, es porque nos vamos a tomar un tiempo para darle una introducción al libro de Génesis. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, vemos que la tierra estaba vacía. Ahí empiezan algunas incógnitas y algunas preguntas. ¿Cómo que la tierra estaba vacía si Dios lo crea todo perfecto, y Dios es un Dios perfecto, el Dios que tenemos? Bueno, por eso queremos dar una introducción. El libro de Génesis lo podemos estudiar de muchas maneras, lo que le llaman siguiendo un outline o un bosquejo, creo que le dicen en español.
Si nosotros miramos el libro de Génesis a través de un bosquejo geográfico, en otras palabras, mirando los lugares, el capítulo del 1 al capítulo 3 sería en el jardín de Edén. Todo lo que pasa es en el jardín de Edén. Cuando vemos Génesis 4 al capítulo 6, ya estamos hablando del este de Edén, cuando ya el pecado ha sido introducido y Dios los ha expulsado del jardín de Edén. Luego vemos Génesis 7 al 9. Allí ya estamos hablando del arca y de la área o la de región de Ararat, las montañas de Ararat, cuando sucedió el evento del juicio de Dios con el arca de Noé. Eso es del capítulo 7 al 9. Y luego del capítulo 10 al 11, ahí estamos hablando geográficamente de la ciudad de Babilonia. Del 12 al 36, ya estamos hablando de la región geográfica de Ur de los Caldeos, o como decía la Biblia, la área de Canaán. Y luego en Génesis 37 al 50, ya allí se está tratando de Egipto, en la región de Egipto. ¿Por qué, hermanas, sería importante ver esas cosas geográficamente? Y la razón es esta, porque el libro de Génesis es un libro histórico, es la historia del ser humano, cómo él comenzó, cómo Dios lo formó. Y cuando nosotros, podemos poner lugares, como le dicen en inglés, attached places, a los lugares que estamos hablando, estamos diciéndole al mundo entero, o Dios nos está informando que Dios comenzó esto en algún lugar geográficamente. En otras palabras, estamos viendo que el libro de Génesis no es una novela, una historia, es una leyenda, es algo que en realidad pasó y los lugares donde pasó todavía están ahí. Egipto todavía están ahí, las ruinas, pero están ahí. Lo que era la área geográfica de Edén, que se cree que fue donde era Palestina. Esos lugares todavía están ahí. O sea, Dios comenzó geográficamente en un lugar cuando Él comenzó la creación. Y eso es lo importante de ver Génesis geográficamente. En otras palabras, vemos que Dios comenzó en un punto de esta tierra. No es una historia cualquiera. Esto es la historia viéndola de una manera geográfica. Mire, el libro de Génesis es importante. El pueblo de Dios, en el libro de Génesis, vemos que es el pueblo de Israel. Israel, hermanos, hermanas, fueron los primeros destinatarios del libro de Génesis. Pero el libro de Génesis, que fue escrito por la mano de Moisés, no fue solamente para el pueblo de Israel, sino que el libro de Génesis fue escrito y dictado por Dios al patriarca Moisés, no solo para Israel. Israel fue el primer destinatario. En otras palabras, Dios se refirió a ellos. Pero el libro de Génesis fue escrito para toda la humanidad. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la humanidad tiene implicaciones del libro de Génesis porque Dios está anunciando, yo soy Dios, yo soy el creador. Así es que el libro de Génesis no solamente tiene implicaciones para el pueblo de Israel, que no era un pueblo de Israel en Génesis, comenzó con 12 muchachos que eran hijos del patriarca Jacob y luego se convirtieron en una nación cuando estaban ya en Egipto. Así es que vemos que la implicación no solamente es para el pueblo de Israel, sino que la implicación aquí es global, es para el ser humano. El libro de Génesis es Dios anunciándole a toda la humanidad, yo soy Dios, yo lo creé todo, yo lo formé todo, yo soy el dueño. Y Génesis por eso es tan importante porque solamente Dios anuncia que yo soy Dios y yo soy el creador. Y obviamente toda la raza humana tiene una implicación
porque aquí Dios se revela al ser humano. Y ahí usted puede ya empezar a ver la importancia del libro de Génesis para toda la humanidad, porque le implica y vemos que Dios se está introduciendo a su creación. Así que deje ver aquí mis notas. Génesis es un libro que contiene la historia de cómo Dios trató con el pueblo de Israel, pero no solamente con ellos, sino con el mundo entero. Esta historia, hermanas, nos afecta a todos nosotros, porque la primera página de Génesis, Dios anuncia, yo soy Dios. El mundo, el sol, la luna y las estrellas, ¿qué es lo que dice Dios? Es mi creación, dice, yo lo formé todo. Así es que eso vemos como Dios en el libro de Génesis se introduce a su creación y él no pide disculpas, se dice, yo soy Dios, no hay nadie más. Eso es lo que implica leer el libro de Génesis. Aquí Dios nos habla del primer ser humano físico. Obviamente, Adán fue el primer ser humano que existió en la faz de la tierra. Podríamos decir que Adán fue nuestro ancestro. Él fue nuestro ancestro, nuestro primer ancestro. Adán los hizo para que él fuera la cabeza de la primer ser humano entre la humanidad. Obviamente Dios es la cabeza, pero Dios lo puso al primero. En Génesis, hermanas, nos habla del pueblo de Israel como, no como un pueblo, como se los dije, pero como una nación lo vemos ya en el libro de Éxodo. En Génesis vemos la realidad del pueblo de Israel que comienza como 12 hijos y su papá Jacob. Y luego Dios le cambia el nombre a Jacob y le llama Israel. En otras palabras, vemos como Dios empieza a dar la historia de que él le cambia el plan a Jacob y le cambia su nombre. Pero ellos se hicieron una nación y la vemos como una nación ya en el libro de Éxodo, no en el libro de Génesis. Así es que en Génesis todo lo vemos la historia del mundo, la historia de los principios del ser humano y cómo Dios trató con ellos. Así es que esto es bien importante. Vemos cómo Dios introduce a Abraham. Génesis es introducido en Abraham como el hombre de la fe. Vemos muchas cosas importantes en el libro de Génesis. Esa fue una explicación de las cosas que vamos a ver en Génesis y por qué es importante también ver Génesis de una manera geográfica. ¿Por qué? Porque esto es historia verdadera, es historia del mundo desde la perspectiva de Dios y Dios está diciendo, anunciando los lugares donde comenzó y trató con los hombres, cuando habla del jardín de Edén, cuando habla de Ur de los Caldeos, cuando habla de Egipto, Dios está dando evidencia que todo lo que hice, aún lo hice en un lugar específico. O sea, esto no es una leyenda, no es una historia, es un mito, es historia contada desde la perspectiva de Dios. Así es que eso es mirando a Génesis con un bosquejo geográfico, que es bien importante, no es menos importante que otro. También podemos ver a Génesis de un bosquejo generacional, de generaciones. Y por ejemplo, si vemos Génesis capítulo 1 al capítulo 2, ¿qué es lo que vamos a ver ahí? Vamos a ver la creación del ser humano, la creación del sol, la luna y las estrellas, cómo Dios formó todo eso. Génesis 3 al 11, ¿qué es lo que vemos? La degeneración del ser humano. En otras palabras, cómo el pecado entró al ser humano y todos los problemas que empiezan a existir cuando el ser humano se envuelve con el pecado original y desobedece a Dios. Y luego, del capítulo 12 al 50, ¿qué es lo que vemos? Vemos ahí un término que se llama la regeneración. En otras palabras, Dios interviniendo entre los seres humanos para rescatarlos del pecado, Dios dando una esperanza y sus promesas que Él promete. Eso es lo que vemos en el libro de Génesis, cómo Dios crea a su primer generación
Luego después vemos cómo la generación se degenera cuando entra el pecado. Y luego después vemos cómo Dios tiene que hacer una intervención y venir a dar la promesa de esperanza al ser humano, porque si el ser humano se queda solo con su pecado, lo que el ser humano hace es, él se autodestruye, él solito. So, vemos la intervención de Dios en el libro de Génesis. So, Génesis es bien importante para nuestra vida y para entender el resto de la Biblia, y vamos a verlo poco a poco porque eso es bien importante. En el libro de Génesis también miramos los orígenes de muchas cosas. Por ejemplo, en el libro de Génesis miramos el origen de la familia. La institución de la familia fue hecho por Dios. Dios formó la institución de la familia y lo vemos en el libro de Génesis. La sexualidad, Dios hizo la sexualidad de la familia. En el matrimonio, vemos la formación del matrimonio. Dios fue el que hizo la institución del matrimonio. Vemos el origen de las culturas. Vemos el origen aún del gobierno. ¿Sabe, hermana, que la institución del gobierno no es invento del ser humano? Fue un invento de Dios. Dios instituyó los gobiernos y vamos a ver por qué. También vemos el origen de las culturas, los orígenes del arte, el origen de la música. Vemos los primeros que tocaron música también en Génesis, aunque usted no crea. También vemos en Génesis el origen del pecado, cómo se introdujo el pecado. Eso es lo que aprendemos en Génesis. Y también vemos en Génesis cómo se introdujo la muerte. Cuando Dios formó a Adán y Eva, el plan de Dios no era que ellos murieran. Entonces en Génesis vemos cómo es que se originó la muerte en el ser humano. Vemos también, desafortunadamente, el primer asesinato en Génesis. ¿Por qué? Por el pecado que entró en el ser humano. Vemos un récord del primer asesinato. Vemos los orígenes de las guerras, porque hay guerras. Vemos también los orígenes de los sacrificios, porque habían sacrificios. Eso está explicado en el libro de Génesis. Así es que, hermanas, el libro de Génesis es la historia del mundo desde la perspectiva de Dios. Él selecciona lo que Él quiere compartir. Y le digo eso y le repito esto por esta razón. Porque si Dios nos compartiera todo, el libro de Génesis fuera inmenso. Pero Dios escoge el libro de Génesis, es la historia de Dios contada desde la perspectiva de Dios. Y así como un padre que le cuenta algo a su hijo, pero no le cuenta todo porque no lo sabe entender, así es la historia de Génesis, Dios hablándole a seres humanos, nosotros somos mortales, tenemos que acordarnos de eso, pero Dios no es mortal. O sea, en otras palabras, Dios no muere, Dios siempre ha sido. Así es que Dios tiene que tomar esas cosas en consideración cuando nos comparte el libro de Génesis. En Génesis hay preguntas importantes, como de dónde vino nuestro universo, ¿verdad? Eso lo vemos en el libro de Génesis. Mira, hermano, los historiadores, los científicos nos pueden decir cómo comenzó el mundo, no pueden decir cómo comenzó el mundo ni por qué comenzó el mundo. ¿Sabe por qué? Porque no son Dios. Así de simple. Pues suena tonto, pero es la verdad. Los historiadores o los científicos tienen teorías, ideas, pero una teoría no es un hecho, ¿verdad? La única verdad la tiene Dios. Y Dios fue el único que podemos confiar los detalles de la historia porque Él fue el único que estuvo ahí. Ningún historiador, ningún científico estuvo allí cuando empezó los cielos y la tierra. Así es que solamente podemos creerle a Dios. Cuando leemos el libro de Génesis, hermanos,
Ahora tengo que decir hermanos porque ya entró un hermano. Antes decía hermanas porque todas eran hermanas. Así que me van a entender ustedes. Cuando leemos a Génesis, confrontamos con la pregunta de esta pregunta. ¿Estás leyendo una inspiración humana o estás leyendo una inspiración divina? ¿Por qué expongo eso, hermanos? Por esta razón. Porque el libro de Génesis es el libro más problemático para el ser humano que no quiere reconocer a Dios. El libro de Génesis es el problema del ser humano, porque aquí Dios está anunciando, yo soy Dios. Y cuando hay una divinidad dice, yo soy Dios, pues todos tenemos obviamente que obedecerle. Y este es el problema del científico, este es el problema del ateo, porque el ateo dice no hay Dios y él no puede admitir que Génesis es verdadero, porque si él admite que el capítulo 1, el versículo 1 de Dios, de Génesis es verdadero, ahí se destruye su ateísmo o toda otra religión que quiera reclamar a otro Dios. Si ellos admiten que el primer versículo del libro de Génesis es verdad, ahí se destruyen todas las religiones del mundo, porque Dios dice, yo soy Dios. Entonces, usted se da cuenta que el libro de Génesis no es, como le dicen, algo para hablar políticamente correcto, porque aquí Dios está diciendo, yo soy Dios. Y cualquier otra persona que quiera decir que yo soy Dios es un usurpador. Así es que eso es la cuestión con el libro de Génesis. Es obvio que nosotros como cristianos sabemos que esta no es una inspiración humana, sino que es una inspiración divina. Dios fue el que inspiró el libro de Génesis y usó la mano de Moisés para poder escribirlo, ¿verdad? En el libro de Génesis vemos dos temas también, hermanas. Vemos el tema de la redención y luego también vemos cómo el pecado entró en los seres humanos. Así es que, como le digo una vez más, solamente podemos creerle a Dios sobre los detalles de Génesis porque solamente Dios estuvo ahí, no estuvo nadie más, ¿verdad? Los científicos, como le digo una vez más y le repito, solamente pueden dar teorías e ideas porque ellos no son Dios y no estuvieron ahí. Mire, Dios solamente da hechos. Dios, todo lo que Dios da no lo podemos cuestionar. Dios no da teorías. Dios da hechos. Por ejemplo, es un hecho, mire hermana, que este planeta es único en el universo. No hay ningún planeta en el universo como este planeta. ¿Y por qué? Es porque Dios lo hizo. Dios lo hizo así. ¿Qué realidad hay del libro de Génesis, perdón, de este mundo, hermano? Dios lo hizo perfecto, pero el ser humano lo está arruinando. Y eso es algo que todos podemos estar de acuerdo acá. Dios hace todo perfecto, pero el pecado en el ser humano está destruyendo todo lo que la naturaleza y lo que Dios ha hecho. Así que podemos ver, hermanos, que Génesis es vital como el primer libro de la Biblia. Imagínese si Génesis no fuera el primer libro. Imagínese que en vez de Génesis, el primer libro fuera Éxodos y empezáramos con el libro de Éxodos. Si fuera Éxodos el primer libro de la Biblia y no Génesis, comenzáramos con una historia de esclavos y no empajaría bien la Biblia. Pero Génesis es el primer libro por una razón. Y esa es la razón. La razón es porque Dios se anuncia al ser humano, a la raza humana, le dice, yo soy Dios y yo te formé a ti. Tú no eres Dios, tú eres mi creación, pero yo soy el creador. Y le voy a decir la importancia de esto. Y solamente la Biblia tiene un libro donde dice Dios anunciándose al ser humano. Mire, una vez, le voy a poner un ejemplo, hubo un misionero que estaba trabajando con un grupo de indígenas
donde tienen que traducir la Biblia al lenguaje de ellos. Y este misionero tuvo la idea de traducir a Mateo a esa lengua para poder evangelizar a esa civilización. Pero él dijo, voy a saltarme el primer capítulo de Mateo. Porque Mateo, si ustedes saben, habla de las descendencias, habla de el papá tuvo 3 hijos y luego este hijo tuvo 3 y así va. Hablando de las generaciones, empieza con Adán, habla de David, habla de Boaz, habla de Salomón, habla de José y luego de Jesús. Pero hay muchas generaciones ahí. Bueno, este misionero tuvo la idea de brincar el primer capítulo y esto no es importante, no les va a importar a ellos. Así es que él comenzó en el capítulo 2 de Mateo y lo tradujo así. Y él evangelizó a estas personas. Cuando él, en el segundo o en el tercer año, que había evangelizado ahí por 2, 3 años, el volumen segundo que él tradujo de Mateo, dijo, voy a incluir ahora el capítulo 1 de Mateo, porque pues ahora ya tengo más tiempo. Y él incluyó, ahora en la Biblia traducida, Mateo capítulo 1, con el resto de los libros. En la primera Biblia, o el primer libro Mateo, él solamente tradujo del capítulo 2 en adelante. Él brincó las descendencias. Cuando él les leyó la Biblia ahora, empezando del capítulo 1, ¿sabe lo que esa civilización le contestó al misionero? O le dijo, Jesús es una persona de verdad. Jesús era una persona real. Él era Dios, pero también vino a la tierra y se hizo una persona. Él vivió acá, él caminó la tierra y el misionero se puso como, no entendía por qué ellos estaban haciendo esas preguntas. Y le dijo, ¿por qué hacen esas preguntas? Le digo, porque en la primera Biblia que tú nos diste, no dice que él nació y quién era su papá. Cuando tú nos hablabas, pensamos que nos estabas hablando de una historia que no era verdadera. Fíjese lo que pasó. Como él se brincó el primer capítulo donde habla de las descendencias, el padre del hijo, los que estaban siendo evangelizados creían que era una historia como una leyenda, algo que se había inventado. Pero cuando se introdujo las generaciones, este grupo de indígenas se dieron cuenta que estaba hablando de una persona real. Así que si se da cuenta, por eso es importante el libro de Génesis también, fuera como en el libro de Mateo, que esa persona no incluyó el primer capítulo, no podríamos nosotros entender el resto de nuestra Biblia sin tener a Génesis como el primer libro. Así es que espero que ese ejemplo haya ayudado de ese evangelista misionero. Así que la importancia de Génesis es bien importante. Los profetas, hermano, los profetas de la Biblia conocían el libro de Génesis, citaban el libro de Génesis. Así de importante es el libro de Génesis. Ellos mismos leyeron el libro de Génesis. Pablo cita el libro de Génesis. Jesús habla del libro de Génesis. Cuando a Jesús le preguntaron del divorcio, ¿qué crees qué fue lo que él dijo? ¿Qué es lo que dice Dios en la creación? Cuando le preguntaron del divorcio, Jesús mismo los llevó de regreso a Génesis, cuando él les dice, en el principio, Dios los creó hombre y mujer. En otras palabras, los lleva a la creación. Así es que póngase a pensar, si Génesis era importante para Jesús, debe ser importante para nosotros también. Si Jesús hablaba del libro de Génesis, eso debería indicarnos a nosotros que el libro de Génesis es muy, muy importante para nosotros. Hermanas, no entenderíamos la cruz del Calvario si no leemos a Génesis. El leer el libro de Génesis nos da a entender más bien cómo funciona la cruz de Jesucristo y su sacrificio, porque ahí vemos por qué
Jesús tuvo que venir a la cruz del Calvario a pagar por nuestros pecados. En el libro de Génesis nos damos cuenta que por qué tuvo que ser eso así. No entenderás la cruz de Cristo antes de entender cómo se introdujo el pecado en el ser humano. Un hombre introdujo el pecado. Ese fue Adán, el primer Adán que le llama Génesis. Pero un hombre introdujo el perdón de pecados. Y ese se llama el segundo Adán. Y ese es Jesucristo. Pero eso lo vemos en el libro de Génesis, cómo se introdujo el pecado por el primer Adán, y luego Jesucristo es el segundo Adán, y él introduce la redención a nosotros como pecadores. Así que vemos, hermanos, que Génesis es fundamental para el resto de nosotros entender el resto de la Biblia. Un hombre introdujo el pecado, pero solamente un hombre, Jesucristo, introdujo el perdón de pecados. Me voy a empezar a apurar un poquito más porque el tiempo está corriendo en la introducción. Así es que vemos por qué Génesis es bien importante, y el diablo no quiere que muchas personas estudien el libro de Génesis porque Génesis es fundamental en la vida del cristiano. Uh, y por lo general, las víctimas más críticas en el mundo son los jóvenes, porque los jóvenes en sus escuelas aprenden la evolución, aprenden teorías de cómo este mundo comenzó, y obviamente si el joven puede, o el hijo puede leer Génesis y entender que Dios se revela a través de Génesis, no va a ser confundido en las escuelas o en las universidades. Y eso es lo que pasa en las universidades. Ellos les enseñan otras cosas, en otras palabras, contrario a lo que Dios enseña en el libro de Génesis. Mire, para entrar ya a detalles más técnicos, Génesis es parte de 5 libros. Es una librería de 5 libros, ¿ok? Y esos 5 libros son Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio. Le llaman el Torá, los judíos le llaman el Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Y Génesis y los otros 4 libros, que forman 5 libros, tienen un solo autor. El autor es Moisés. Fue escrito por la mano y el lápiz de Moisés, obviamente inspirado por el Señor. La palabra Torah quiere decir instrucciones. Así es que lo que usted está viendo acá en los primeros 5 libros de la Biblia, incluyendo Génesis, está viendo las instrucciones del Creador. Así es que imagínese, eso es bien importante. Imagínese, si usted quiere saber instrucciones, tomemos las instrucciones del Creador de los cielos y la tierra. Es importante saber que, ¿por qué Dios escogió a Moisés para que él escribiera Génesis, Éxodo, Levíticos y Deuteronomio? ¿Sabía ustedes, hermanas y hermanos, que Moisés fue un joven universitario? Él fue a la Universidad de Egipto por 40 años. Dios lo tuvo ahí aprendiendo las artes, a leer, ciencia, matemáticas. Hay una razón por qué Dios tuvo a Moisés 40 años en Egipto, porque él sabía que él lo estaba preparando para escribir estos libros que ahora nosotros podemos leer. Hay personas que dicen que el verdadero autor de Génesis, Éxodo, Levíticos y Deuteronomios no es Moisés, porque hay discrepancias. Y yo comparto esto con ustedes porque estas son las cosas que las personas toman como excusas para decir, no, la Biblia no es verdadera. Se agarran de cualquier cosa que cualquier persona aviente para ahí. Y sí hay discrepancias, hermanas, pero ¿sabe qué? Se pueden explicar porque hay esas discrepancias. Como por ejemplo, ¿verdad? Moisés es el autor de los 5 libros de la Biblia, pero en el último capítulo de Deuteronomio, ahí está grabada la muerte de Moisés. Ahora, ese es un problemita pequeño que tenemos
tenemos que aclarar, porque allí muchas personas vienen y personas, más que todas personas jóvenes que les gusta razonar y pelear cosas así. Es bueno aclarar para nosotros estar preparados y poder dar una respuesta a aquellas personas que buscan respuestas, ¿verdad? Mire, sí es muy posible que Moisés no escribió las últimas frases del libro de Deuteronomio. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque básicamente el último capítulo de Deuteronomio está describiendo la muerte de Moisés, cuando él fue enterrado, cómo fue enterrado, a dónde murió y cómo el ángel se encargó de los huesos de Moisés. Obviamente Moisés no pudo haber escrito eso porque él estaba muerto, pero creemos que el que incluyó esa parte pudo haber sido otra persona. Y un candidato es Josué. Josué sí estuvo vivo durante la muerte de Moisés, pero son discrepancias extremadamente uh, simples, hermanos, ¿verdad? Que se pueden explicar, porque en la Biblia está compuesta por historia oral, en otras palabras, historia que pasaba de generación a generación. No todo vino dictado directamente de Dios. Hay cosas que los patriarcas escribieron. Tenemos que acordarnos que hay récords históricos que las personas escribían y se pasaba de generación en generación. Por eso podemos ver que el libro de Génesis es un libro historial de lo que ha pasado, pero eso no quiere decir de todas maneras que no fue inspirado por Dios. Hay otra discrepancia que quiero cubrir acá, y la discrepancia es esta, que Génesis fue escrito 300 años o 400 años antes de que Moisés naciera. Esa es la otra discrepancia. ¿Cómo sabemos eso? Porque obviamente Jacob llegó con 70 personas a Egipto y ahí se quedaron por 400 años, si usted se acuerda, y luego nació Moisés. Pero hermano, no hay ningún problema tampoco explicando esa discrepancia. ¿Por qué? Porque sabemos que Génesis capítulo 1, capítulo 2, donde Dios habla que Él formó los cielos y la tierra, Dios dictó esa parte a Moisés. ¿Por qué? Porque nadie estuvo ahí, hermano. El único que estuvo allí cuando los cielos y la tierra fueron creados fue Dios. Nadie estuvo ahí. Eso es obvio que esa discrepancia es muy fácil de justificarla porque nadie estuvo ahí, ni siquiera Moisés estuvo en la creación. Es obvio que Dios dictó a estas cosas a Moisés para que él las pudiera escribir y nosotros pudiéramos leerlas hoy. Así que las discrepancias que hay son insignificantes a lo que Dios nos ha dejado a través del libro de Génesis. Así que Dios no tiene ningún problema con eso. Cómo Dios obtuvo su material? Obviamente fue inspirado por Dios. Y eso es lo que vemos acá. Mire, algo bien importante, y ya no se nos está acabando el tiempo en esta introducción del libro de Génesis. Cuando Moisés se enfrentó con Dios en la zarza que ardía y no se consumía, se acuerda que cuando Dios tuvo esta plática con Moisés y Moisés le dio miedo porque Dios le dio la misión a Moisés de que él tenía que ir a liberar a su pueblo. ¿Qué fue lo que lo que Moisés le dijo a Dios? Y esto nos va a ayudar a explicar cómo estas cosas, cómo este mundo que comenzó en un tiempo específico está afuera de Dios. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir, no estoy tratando de ser tan filósofo, pero vamos a tener que ser filósofos un poquito acá. El cielo y la tierra comenzaron en un punto específico, pero Dios nunca comenzó. Dios siempre ha sido,
Para que algo comience, y en Génesis estamos refiriéndonos al el mundo, el sol, la luna, las estrellas, para que algo comience de esta magnitud, algo tiene que existir antes que es eterno. Sí, y ese algo no es algo, es alguien. Para que el mundo tenga que existir, alguien tuvo que ser allí antes. Y eso es Dios. Dios no está limitado por nuestro tiempo. El, el, el mundo fue creado en cierto tiempo y el reloj empezó a caminar desde ese tiempo, pero Dios está afuera del reloj del tiempo. Dios no está manejado por el tiempo. Dios es el que maneja el tiempo. Y eso es donde le tengo que decir yo, donde tenemos que ser un poco de filósofos y ver que Dios siempre ha estado allí. El mundo no estuvo siempre ahí, pero Dios siempre estuvo. Y esta realidad fue una realidad que aún Moisés tuvo que pensar y decir, ¿cómo yo voy a explicar y decirle a ellos que Dios me envió? En el capítulo 3 de Éxodos, lo voy a leer esto, en el 13 al 14, aquí Moisés le dice a Dios, le dice Moisés a Dios, le dice, entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Todos tenemos nombres, ¿verdad? Y Moisés le dice, ¿cómo les voy a responder? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Dios a Moisés? Para él identificarse a Moisés y decirles, ¿quién te envió, Moisés? Diles, yo soy el que soy. ¿Qué es lo que está diciendo Dios acá? Yo siempre he sido Moisés. Antes que tú fueras, yo era antes que tú. En la fundación del mundo, yo estuve ahí. Yo siempre he sido Moisés. Yo nunca he comenzado. Esas son cosas, hermanos, que yo no les, yo le podría decir que ni siquiera yo podría tratar de explicar. ¿Cómo yo voy a explicar cuándo comenzó Dios? Si eso es algo que nosotros no entendemos como seres humanos. Dios nunca ha comenzado. Dios siempre ha sido. Pero sí se da cuenta de la magnitud del libro de Génesis y la importancia del libro de Génesis, que ese es el Dios que usted y yo servimos, el Dios que es. Él fue el pasado, Él es el presente y Él está en el futuro. Dios siempre ha sido. Él nunca va a terminar de ser. Yo voy a terminar de ser un día físicamente y obviamente espero irme con el Señor, pero Dios nunca va a terminar de ser. Y ese es el Dios que usted y yo servimos. El Dios que siempre ha sido. El Dios que no ha sido limitado por el tiempo. El Dios que nunca no ha sido inventado por nada. Nadie formó a Dios. Nadie creó a Dios. Dios es. Dice Dios a Moisés, dile, yo soy, te he enviado. El Dios eterno, el Dios que siempre ha existido, te ha enviado el único Dios. Así es que usted se da cuenta cómo Génesis impacta la vida del cristiano, porque nuestra mente es estirada a pensar en términos que nosotros en realidad pues no podemos comprender, ¿verdad? Nosotros, o sea, yo como Roberto, yo nunca he sido todo el tiempo. Yo nací en 1978 de octubre 9. Allí comenzó mi vida. Pero Dios ya me conocía antes. Yo no puedo explicar eso. Pero el Dios que es eterno, sí puede. Y él nos transmite esas cosas a nosotros para dejarnos saber que Dios no es igual a nosotros. Yo soy un hombre mortal. Usted es una mujer mortal, un hombre mortal. En otras palabras, nuestra vida comienza y termina con Dios, pero Dios no es así. Dios siempre ha sido, Dios siempre es. Y eso, por eso fue que yo le dije
que solamente íbamos a ver Génesis 1 y Génesis 2, hoy como introducción, porque ahí vemos donde en Génesis 1 Dios dice, en el principio creó Dios, dice, los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que vemos en el libro de Génesis? La primera oración, o como dicen en inglés, the first statement. En el principio, Dios. Eso es lo primero. Y Dios creó los cielos y la tierra. Pero antes del principio ya estaba Dios. Dios siempre ha estado. Y esa es una realidad que nos debería hacer pensar a nosotros de ver, wow, en realidad nosotros sí tenemos al verdadero Dios, a un Dios omnipotente, omnipresente, que antes que este mundo fuera formado, Dios ya estaba ahí. Y Él es el Dios que usted y yo servimos. Y ahora, para terminar, en el versículo 2, vemos una realidad interesante. Y esa es la realidad que dice, y la tierra estaba sin orden, vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahora allí se empiezan a ver ya preguntas de si Dios formó los cielos y la tierra, ¿por qué el primer versículo nos dice eso? Y el segundo versículo nos dice, pero la tierra estaba desordenada. Yo pensé que Dios era un Dios ordenado, un Dios de orden, y ya empiezan las preguntas, ¿verdad? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, hermano, mire, el lenguaje de Dios es magnífico, es una matemática, hermano. El lenguaje de Dios es perfecto. Hay una razón porque Dios escogió que los eventos históricos y de la creación fueran así. Y con esto vamos a terminar. Aquí hay una aplicación para el ser humano, aunque no crea. Aquí hay una aplicación, una realidad de por qué el ser humano es como es. Aquí hay una aplicación porque cuando hablamos de la creación, obviamente estamos hablando del hombre y la mujer que Dios nos formó. En el versículo 1 tenemos eso bien formado en nosotros. Dios nos hizo, Dios nos formó, somos creación de Él, somos imagen de Él. Él es Dios y nosotros somos su creación. Y el versículo 2 dice, la creación que Dios formó, la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios fluía sobre la superficie de las aguas. Bueno, esta es una tipología del ser humano. Podemos sacar una tipología del ser humano. ¿Por qué? Dios nos formó a nosotros, pero algo pasó con nosotros. El pecado entró a nuestras vidas. ¿Y qué es el ser humano sin Cristo? Cuando el pecado vive en su vida, el ser humano sin Cristo, así como la creación estaba deforme, vacía y sin orden, de igual manera, el ser humano, todo hombre, toda mujer, antes de que Cristo venga a su vida, está desordenado, está vacío, está deforme y en su vida, en su mundo, lo único que existe es la oscuridad. Ahí estamos viendo desde ya también la realidad del ser humano reflejada a través de la historia de la creación, que así como el mundo, la tierra en que vivimos en un tiempo estuvo desordenada, vacía y oscura, de igual manera, mi vida sin Cristo estaba deforme, vacía, oscura y sin la luz de Cristo. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Y eso lo vamos a ver la otra semana. Dios trajo forma al mundo, como trajo forma a mi vida. Dios trajo luz a mi oscuridad, así como trajo luz a la oscuridad de este mundo. Dios le dio forma
a este mundo que estaba deformado. Igual manera, Dios vino y formó mi vida. Y Dios trajo luz a mi oscuridad, llenó mis vacíos. Así es que en la misma creación vemos la realidad del ser humano, que el ser humano sin Cristo, cuando el pecado reina en su vida, él estaba como describe la creación, el versículo 2, deforme, vacío, desordenado, y lo único que había en él es oscuridad. Y así está el resto del mundo sin Cristo. Así como Dios describe la creación, el versículo 2, igualito está el mundo entero sin Dios. Hay oscuridad, están deformados, están vacíos y lo único que hay en ellos es la maldad, la oscuridad. Sin Cristo, estas son las descripciones del ser humano. Qué interesante que Dios nos muestra eso en los primeros versículos de la Biblia, que así como el mundo estaba, así también estaba nuestra vida sin Dios. Hermanas, esta fue la primera introducción del libro de Génesis. La otra semana ya vamos a empezar a agarrar el libro de Génesis, ya versículo por versículo, partiendo del 2, 3, 4, 5, 6, mirando la creación y mirando cómo Dios hizo la creación y de conocer los acontecimientos y los eventos que Dios nos quiere compartir. Hermanas, que Dios les bendiga. Esto ya tomó una hora de la primera introducción del libro de Génesis. Ya son las 8. Por si tienen alguna pregunta, la puedo contestar. Voy a parar de grabar ya. Que Dios les bendiga.